Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un saludo para todos mis hermanos. Y voy a hablar de un tema muy extremadamente importante para cada testigo de Jehová. Compartan el video, compartan en todos los grupos. Vamos a hablar un poco de hebreo y de griego. Y una pregunta muy calciosa. Estoy repitiendo este video porque me lo han pedido. Algunos hermanos lo han pedido porque sin querer se borró el video. Y lo voy a repetir nuevamente. Voy a esperar que la gente se conecten. Compartan en todos los grupos que ustedes conozcan para que llegue este mensaje. Voy a hablar de la famosa pregunta que hacen los trinitarios a los testigos de Jehová. ¿Es Jesucristo un Dios verdadero o falso? Esa es una pregunta calciosa que hacen los trinitarios en refutación y como objeción en contra de nuestra organización, los Testigos de Jehová. ¿Es Jesucristo un Dios falso o verdadero? ¿Cómo usted respondería a esa pregunta? ¿Es Jesús un Dios falso o verdadero? Cuando esa pregunta se le hace a un testigo de Jehová, quizás le coja de sorpresa. Quizás algún hermano que no tenga preparación le puede decir a un trinitario que va a buscar respuestas. Pero ¿cómo nosotros podemos prepararnos cuando se nos hace esa pregunta al instante y podamos responder de una manera pacífica, tranquila? Bueno, cuando el trinitario llega a alcanzar a un testigo de Jehová, puede ser un apologista, un teólogo, y le pregunta, ¿es Jesucristo un Dios falso o verdadero? Común y corriente el testigo de Jehová le responde que Jesucristo es un Dios verdadero. Entonces, automáticamente el trinitario le dice, entonces hay dos dioses verdaderos. Entonces ustedes, como testigos de Jehová, son politeístas. ¿Por qué el trinitario dice que el testigo de Jehová es politeísta? Porque al decir, el testigo de Jehová, al decir que hay un Dios menor y hay un Dios mayor, entonces Dios es politeísta y va en contra del chamán judío de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, tu Dios eres uno solo. Ahí aparece el número cardinal Ejad, que significa uno, pero el trinitario dice que es uno en unidad. Entonces la pregunta ¿es Jesucristo un Dios verdadero o falso? Bueno, el testigo responde. Quizás algún testigo que no tenga conocimiento de lo que es los debates. O sea, un testigo de Jehová común y corriente. No estamos descalificando a nuestros hermanos, porque hay hermanos que no se dedican al estudio profundo de la hermenéutica, de la exégesis, de la sintaxis, la morfología, etimología, geografía bíblica, teología. Al momento de reaccionar dice que hay dos. El trinitario lo dice, entonces hay dos dioses verdaderos. Entonces, para darle respuesta a esta pregunta, que es una pregunta muy calciosa para un testigo de Jehová, y que quizás el trinitario salga en su mente triunfante, pensando de que ha refutado completamente al testigo de Jehová, el testigo de Jehová queda completamente desarmado. Entonces, vamos a dar una respuesta a esta pregunta que ha sido una espina para cada testigo de Jehová. Ahora bien, compartan el video en todos los grupos para dar respuesta a esta pregunta. Bueno, ya el trinitario, apologista,
lanzó la pregunta contra usted como testigo de Jehová: ¿es Jesús un Dios falso o verdadero? El testigo responde: Jesucristo es un Dios verdadero. Entonces el trinitario, con su contrarrefutación, le dice: entonces hay dos dioses verdaderos. Si la Biblia dice en Juan 17:3, el único Dios verdadero, el Padre. Entonces el trinitario te dice: entonces Jesús es el Dios verdadero. También citan 1 Juan 5:20. O sea, verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, como siempre, Jesucristo respondía con otra pregunta a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Y la pregunta que tenemos que hacerle cuando esa pregunta se nos hace a nosotros: ¿es Jesucristo el Dios verdadero y falso? Nosotros vamos a responderle con otra pregunta a los trinitarios. Y es la siguiente: ¿son los ángeles de Dios dioses falsos o verdaderos? Automáticamente el trinitario dice: son dioses falsos. Los ángeles son dioses falsos. Entonces, si son dioses falsos, ¿por qué la Biblia clasifica de una manera explícita? Dios ha nombrado a los ángeles dioses. Y cuando vamos al texto masorético, por ejemplo, al palo hebreo, que vemos aquí, de Johannes Pérez, y vamos, por ejemplo, al texto masorético interlineal, vamos a notar en el Salmo 82, verso 1, cuando vamos a los targúmenes arameos, como la pechita siriaca, esta pechita que es el año 175, segundo siglo, cuando vamos al Antiguo Testamento de la pechita siriaca y leemos el Salmo 82, verso 1, es un texto aterrador para cada apologista trinitario, que no le conviene que un testigo de Jehová le cite el Salmo 82.1, porque automáticamente está refutado. El Salmo 82.1 dice: Dios está en la asamblea de los ángeles, juzgará en medio de los ángeles. Aquí hay dos cosas importantes, hay dos palabras importantes. Una es asamblea de los ángeles. O sea, dice que Dios en el cielo espiritual, en su Shamayim, en hebreo es cielo, dice que Dios hace una asamblea y que Dios dirige esa asamblea. Pero esa asamblea ahí dice que está llena de ángeles. Se supone que si Dios está ahí, en esa asamblea, está aprobando esa asamblea. Entonces, cuando vamos al texto masorético, dice que Dios está en la asamblea de los Elohim. Que Elohim es un sustantivo, es un término hebreo de una palabra compuesta que viene de Loa, que es Dios en singular, y In es un sufijo que en el plural es un plural mayéstico, no numérico. O sea, es un plural mayéstico, intensivo, análogo. Entonces, en el Salmo 82.1 dice que Dios está en la asamblea de los ángeles. O sea, que ahí el salmista, Asaf, que es el que hace este salmo, identifica a los ángeles como dioses, Elohim. Entonces, a la vez que nosotros mostremos a los trinitarios que Dios está en la asamblea de los dioses, ángeles, entonces se meten en un callejón sin salida. No hay forma como un trinitario puede salir. Entonces, la pregunta sería: si Dios clasifica a los ángeles como dioses, entonces, ¿en qué categoría está Jesucristo comparado a los ángeles? Y estamos hablando de los ángeles que Dios aprueba. Porque si vamos, por ejemplo,
Aquí tengo la Reina Valera, edición 2015. Y escuchen y lean, si alguien tiene la Reina Valera, edición 2015 en PDF o en hoja impresa como esta. Lo impresionante del Salmo 82.1 dice, según el Salmo de Asaf, Dios está de pie en la asamblea divina. En medio de los dioses ejerce el juicio. Dice que la asamblea es divina, y si es divina, Satanás, el diablo y los demonios no pueden estar presentes en esa asamblea. Porque Dios es santo, y donde está su santidad no puede haber iniquidad, ni mucho menos los inicuos, los impíos. Y estamos hablando de que Satanás es un inicuo, es un ángel inicuo, igual que su demonio. Entonces Dios está en la asamblea de los dioses, de los ángeles, la pechita siriaca, como habíamos visto, dice ángeles. Si vamos al Salmo 8.5, dice que Dios los hizo a los ángeles como un Dios, y ahí es Elohim, en el Salmo capítulo 8, verso 5. Llama a los ángeles también Elohim, como el Salmo 82.1. Pero en el caso del Salmo 82.1 habla de millones, de billones de ángeles, las huestes celestiales. Y ahí están los querubines, los serafines y los ángeles comunes. Entonces Dios está en la asamblea divina de los dioses. Entonces, si Jesucristo es Dios, como dicen, por ejemplo, los trinitarios en Isaías 9.6, llama Dios poderoso, o sea, Elohim Gibor. Gibor es poderoso en hebreo. Pero cuando vamos al Salmo 103.20, llama a los ángeles Gibor, que viene del plural Giborim. Elohim Giborim se le aplica a los ángeles. Vamos al Salmo 103.20. Y el Salmo 103.20 utiliza el término hebreo Gibor, lo mismo que sucede en Isaías 9.6. O sea, estamos clasificando a Cristo como Elohim, a los ángeles como Elohim, a Cristo como Gibor, como poderoso, y a los ángeles como Gibor, como Giborim, como poderosos, en plural. Pero no Shaddai. Ni los ángeles son Shaddai, que es todopoderoso en hebreo, ni Jesucristo es Shaddai, como todopoderoso en hebreo, semítico. Esa es la diferencia que tiene el Padre con el Hijo. El Hijo, en el antiguo pacto, en las escrituras hebreas semíticas, ni en el paleohebreo, ni mucho menos en los targúmenes arameos, el término todopoderoso se lo aplica. Ni mucho menos tampoco en el Nuevo Testamento, en el griego koiné, que es pantocrator, que es una palabra que viene de panto y kratos, o sea, todo, kratos, significa poderoso también en el griego. Entonces, estamos identificando, hay una clasificación, los ángeles son dioses, viven en el cielo, Jesús es Dios, se clasifica como el título Dios, vive en el cielo, y los ángeles son poderosos, como dice el Salmo 104.30, 103.20, mejor dicho. Vamos a ver, vamos a leer el texto. Dice, bendigan al Señor, ustedes sus poderosos ángeles. Lo pueden leer en PDF, lo pueden leer en su computadora, lo pueden leer en hoja impresa. Dice que los ángeles son poderosos. Giborim, el mismo título que se le aplica a Isaías 9.6. Entonces los trinitarios dicen que Jesús es el Dios Todopoderoso, porque el título Elohim y Gibor se le aplican a Jesús. Eso no significa nada. Ese argumento es inválido, ese argumento es pobre, no se sostiene, porque la Biblia dice en el Salmo 82.1 que Dios está en la asamblea de los dioses, de los ángeles, y el Salmo 8.5 dice que los ángeles son dioses, son Elohim. Hasta más, Dios constituyó Elohim a Moisés. Si vamos a Éxodo 7.1, lo vemos en el palo hebreo, lo vemos en el texto masorético, hasta la Vetus latina, la Sacra Vetus de San Jerónimo de Estridón, del cuarto siglo, afirma Deum, es D-E-U-M en latín, Deum, que viene de Deus,
en mayúscula. La Nácar Colunga, Biblia Católica, pone Dios con mayúscula, aplicado a Moisés en Éxodo 7.1 y en el 4.16 también. O sea, te he constituido como Dios, o te he constituido Dios para Faraón. El códice B19A, Leningrado, que vemos aquí, tomo 1, Pentateuco, según el pastor Ricardo de Cerny, pone Dios con mayúscula, Elohim, aplicado a Moisés. Y dice que lo he constituido. Y ahí viene el término hebreo Natán, que significa constituir. Cuando tú constituyes algo es que tú estás aprobando. Entonces, ¿cómo Dios estaría aprobando a Moisés con el título de Dios? Y Moisés fue el embajador, fue el guía de Israel, que ejecutó milagros por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo. Hizo las 10 plagas. Abrió el mar rojo, claro, con el poder de Dios. Entonces Moisés y Jesús eran mediadores entre Dios y los hombres. Guiaron. En el caso de Moisés guió el pueblo de Israel. En el caso de Jesús constituyó la congregación cristiana del primer siglo. En Pentecostés, los 2 apóstoles. Moisés hizo milagros, Jesús hizo milagros. Con la diferencia que Moisés era un humano y Jesús era de condición divina. Moisés se le autotitula con el título Elohim. Jesús se autotitula con el término Elohim. ¿Por qué? Porque los dos tenían poderes. Pero ahí, en esa clasificación de Dios, entran los ángeles en el Salmo 82.1, según la Reina Valera. Son herramientas trinitarias que estoy utilizando. No estoy utilizando ni el Perspicacia, que es el diccionario de los testigos de Jehová, ni estoy utilizando el libro de razonamiento a partir de las Escrituras. No lo estoy utilizando. Así que la pechita siriaca que utilizan los trinitarios dice que Dios está en la asamblea de los ángeles, de los dioses. Y es tristemente hacerle esa pregunta a los trinitarios. Nosotros le devolvemos la pregunta a los trinitarios: ¿son los ángeles dioses verdaderos o falsos? Es la misma pregunta que ellos nos hacen a nosotros. ¿Es Jesús Dios falso o verdadero? La respuesta es la siguiente: ni Jesús es un Dios falso, ni es un Dios verdadero. ¿Por qué no es un Dios falso? Porque Dios lo constituyó heredero del universo. Si vamos a Hebreos 1.2, vamos a ver ahora. En Hebreos 1.2 es un texto que los trinitarios no pueden dar respuesta. ¿Por qué razón? Porque hay una diferencia abismal entre el poder de Jehová y entre el poder de Jesús. En Hebreos 1.2 dice: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, lo mismo que hizo Dios con Moisés en Éxodo 7.1. Vamos a buscar Éxodo 7.1. Cuando alguien constituye o aprueba a alguien, es que esa persona que constituye es mayor que el que recibe esa herencia, que el que recibe ese nombramiento. Y en Éxodo 7.1, vamos a buscar aquí en la Reina Valera 2015, y también lo pueden buscar en la Reina Valera del 60, del 77, del 89, del 2000. Lo pueden buscar también en la edición de Scofield 1909, la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro, caso de René Cipriano de Valera. Y, por ejemplo, aquí en Éxodo 7.1, vamos a ver aquí, en el 7.1 dice: mira, yo te he puesto como Dios, o te he constituido. Y poner o constituir en el hebreo es Natán. Natán lo pueden buscar en el número Strong, en cualquier léxico, que dice constituir es aprobar. Entonces Dios aprobó de que Moisés fuera Dios, un Dios, como representante, porque Moisés era el embajador, el representante de Dios en la tierra, así como lo fue Jesús también, cuando estuvo con los apóstoles, cuando estuvo con el pueblo de Israel, con los pobres, con los enfermos, y le hizo ver a los fariseos y a los escribas de que él era el mediador
Y Pablo lo refleja ahí en 1 Timoteo 2:5, el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, aquí vemos el paralelismo que en Hebreos 1:2, seguimos en Hebreos 1:2, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios le dio la oportunidad al Hijo, a Jesucristo, que se le aplique el título Dios, y vamos a hablar por qué se le aplica el título Dios a Jesús, heredero. ¿De qué herencia se está hablando ahí? Si el Padre y el Hijo son la misma persona, escuchen esto, si el Padre y el Hijo son la misma persona, tienen el mismo poder, tienen los mismos títulos, ¿cómo es posible que una parte de la Trinidad, que es el Padre, le dé como herencia hacer el universo al Hijo? Entonces quiere decir que la Trinidad viene siendo como una mesa con 4 patas y una de las patas está coja. Está coja porque una pata es más fuerte que la otra. O sea, el Padre está por encima del Hijo. Y dice que le dio como herencia hacer el universo. Entonces, Hebreos 1:2 da respuesta a Juan 1:3, donde dice que por medio de él se crearon todas las cosas. Le da respuesta a Colosenses 1:16, que mediante él se crearon todas las cosas, principados, potestades, lo invisible y lo visible. Entonces quiere decir que Hebreos 1:2, Dios constituyó a Jesús de todas las cosas. El título Dios, cuando nosotros pensamos, los trinitarios cuando piensan que Jesús es Dios, es porque es Dios, porque es una parte de una unidad, de una sustancia, de una esencia, de una naturaleza. Eso es un error. Es un error. Es algo insólito. No se sostiene. ¿Por qué razón? Porque a Moisés se le aplica el término de Elohim. Y si los trinitarios dicen que Elohim es un plural numérico, que significa una pluralidad de personas, entonces Moisés, habían 3 Moisés en Éxodo 7:1 y Éxodo 4:16. Por ejemplo, cuando vamos a Éxodo, a Chemoc, el libro de Chemoc, que es como se escribe en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1, habla de que Moisés estaba en el monte Sinaí, no bajaba, los israelitas estaban muy desesperados, los israelitas llevaban 400 años de cautiverio en Egipto, habían visto todas las deidades egipcias, Amon-Ra, Anubis, que eran dioses falsos, creían en el politeísmo, los egipcios eran politeístas. Y entonces Moisés no bajaba. Y obligaron a Aarón, según el registro bíblico, todo el contexto del versículo 1 al 4, a hacer un becerro de oro. La Biblia dice que hicieron un becerro de oro, pero cuando usted va a la Reina Valera, dice, háganos dioses que vayan delante de nosotros. Y ahí es Elohim. Pero cuando usted va a otras Biblias trinitarias, dice, háganos un Dios. La Reina Valera del 60 dice, háganos dioses. Y cuando usted va a la Biblia de Jerusalén y usted va a otras traducciones, haznos un Dios. Entonces, ¿qué traducción está correcta? No, ahí se está hablando de un plural majestático, intensivo, análogo, de majestad, majestuosidad. Entonces, quiere decir que el título Dios no significa, a la vez que se aplica el título Dios a Jesús, no quiere decir que sea una unidad, una sustancia, una esencia. La palabra Dios, el concepto básico, raíz primaria de Dios, Elohim en hebreo y Zeus en griego, el concepto básico etimológico es poder. El título Dios se encierra en un cuadro como poder, alguien que tiene poder sobrenatural. Moisés se le aplica el título Dios porque tenía poder. Dios le dio poder para ejecutar milagros, hacer obras poderosas. Jesús se le aplica el título Dios porque tenía poder o tiene poder. Los ángeles son seres
espirituales que tienen poder. Por eso se le aplica el término Elohim en el Salmo 8.5 y en el Salmo 82.1, donde dice que tienen, son seres con poderes. Y el Salmo 103.20 dice Elohim Gibor, o sea, ángeles poderosos, Giborim, que es en el plural, ahí en el Salmo 103.20. Entonces la respuesta es evidente, la que estamos dándole, si realmente Jesucristo es un Dios verdadero o falso. La respuesta es: Jesucristo no es ni un Dios falso ni un Dios verdadero, porque Jesús no es un Dios verdadero en el sentido porque Juan 17.3 se la aplica. Y vamos a ver en el griego, utilizando el Nuevo Testamento, palabra por Irene Fuque, Gisela Trujillo y el Satames. Si vamos aquí al Salmo, mejor dicho, disculpen, vamos a Juan 17, vamos al libro de Juan, capítulo 17, verso 3. Dice de esta manera: y esta es la vida eterna, o la vida eterna, que conozcan al único verdadero Dios. Ahí aparece la expresión ton, monon, alesinon, seón. La oración está en acusativo, objeto directo. Vamos a empezar por ahí para los trinitarios. La expresión monon, alesinon, seón nunca es aplicado explícitamente en todo el Nuevo Testamento a Jesucristo. Claro, hay un texto que eso sería para otro video en vivo, 1 Juan 5.20. El verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan 5.20. Hay que analizar la morfología, hay que analizar la preposición en, hay que analizar el punto alto, el punto y seguido en el griego, los puntos de acentuación en el griego, que se manipula. O sea, ellos manipulan ese texto. Hay que analizar el pronombre demostrativo hutos en griego, que aparece en 1 Juan 5.20, y el antecedente inmediato, si realmente clasifica a dos oraciones o dos cláusulas diferentes. Eso hay que analizarlo. Compartan el video en todos los grupos posibles que ustedes tengan por ahí. Compartan el video, mis hermanos testigos de Jehová. Entonces, seguimos refutando los trinitarios con la pregunta: ¿es Jesucristo un Dios verdadero o falso? ¿Por qué Jesucristo no puede ser el Dios verdadero? Y estuvimos analizando Juan 17.3. Porque hay textos donde Pablo llama Dios y Padre de Jesús. En casi todas las cartas lo llama así, pero hay un texto que los trinitarios no pueden dar respuesta, y es Apocalipsis 3.12, y ya Jesucristo había ascendido al cielo. O sea, esa parte de la Trinidad, que era 100% hombre, ya había ascendido al cielo, y ya entonces, según para la filosofía trinitaria, ya Jesucristo había clasificado como un Dios de 100%. Ya el 100% hombre se había quedado en la tierra. Porque los trinitarios dicen que Jesús era 100% Dios antes de venir a la tierra. Entonces después sería un semidios con 100% Dios y 100% hombre como humano en la tierra. Pero al ascender al cielo con vida inmortal, ya Jesucristo recuperaría su gloria, su poder, su poderío, su trono, como un Dios de 100%. Ya la humanidad la había dejado en la tierra, porque había dado su vida por la humanidad. Entonces, cuando se escribe el libro de Apocalipsis, ya Jesucristo estaba en los cielos. Y la pregunta del trinitario es: si Jesús es Dios, ¿puede tener un Dios por encima de él? ¿Puede tener un Dios todopoderoso por encima de él? Claro que no. Ya Jesucristo en Juan 20:17 le había dicho a Marta: subo a mi Dios y a Dios de ustedes. O sea, pero un trinitario puede decir que ahí Jesucristo todavía no había ascendido al cielo, que estaba como hombre. Pero Apocalipsis 3.12 ya no hay forma de cómo el trinitario pueda zafarse de las cadenas o de las esposas. Porque Apocalipsis 3.12 es una esposa. Como alguien que estuviera preso, ya ahí no pueden salir de esa cárcel los trinitarios. Cuando vamos a Apocalipsis 3.12,
Lo voy a leer en la interlínea de los trinitarios, palabra por palabra, muy utilizada por los apologistas. Apocalipsis 3:12 dice de esta manera. Dice Apocalipsis 3:12. Al que vence, lo haré columna en el santuario del Dios mío. Y ahí aparece ahí Seomu. Complemento circunstancial. Complemento de nombre. O sea, es un Seo, un Dios de caso genitivo. Y el posesivo Mu. Estamos hablando del pronombre posesivo Mu, que es de mí. O sea, Dios de mí. Está hablando de pertenencia. O sea, Jesús llama a su Padre su Dios como pertenencia. Y después la expresión tu Seomu, o sea, de Dios de mí, aparece 4 veces en Apocalipsis 3:12. Jesucristo reiteradas veces le habla a las 7 congregaciones de Asia Menor como su Dios. Si vamos, por ejemplo, al versículo 2, vamos a ver lo que dice, si aún me recuerdo. También dice los cuales estaban de punto de morir y de ti las obras cumplidas delante del Dios mío. O sea, Jesús también ahí habla de su Dios. Si vamos aquí a la edición 2015, Apocalipsis 3:2, ya en el 12, 4 veces aparece la expresión tu Seomu. Es una oración completamente circunstancial en el griego, genitivo. Y aquí Apocalipsis, por ejemplo, 3:2 dice: yo conozco tus obras, hablando de Jesucristo, un mensaje para la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos que han puesto, mejor dicho, a la iglesia de Sardis. Me había equivocado. Dice: escribe la imagen de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Dice el versículo 2: sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios o de mi Dios. Entonces, Jesús en Juan 20:17 y en Juan 3:12 habla de que Él tiene un Dios por encima de Él. Pregunto nuevamente a los trinitarios: ¿puede Jesús, siendo Dios todopoderoso, tener por encima otro Dios todopoderoso? Carece de sentido. Es insostenible esa idea. Absurda completamente. Entonces, si el Salmo 82:1 dice que Dios está en la asamblea divina de los dioses, de los Elohim, que son los ángeles, según la pechita siríaca, aramea, entonces, ¿cuántas trinidades hay en el cielo? Una pregunta que le hago a los trinitarios. Cualquier trinitario puede escribirme abajo ahí. Si puede localizarme, si quiere un debate en vivo, lo puede tener conmigo, basado de Éxodo 7:1, Salmo 82:1 y basado de Juan 1:1, que son los 3 textos clásicos para el término Dios. Entonces, ¿cuántas trinidades hay en el cielo? Millones. Si vamos a llamar a Jesucristo Dios, porque el Padre se le aplica el título Dios y son parte de una Trinidad, entonces podemos decir que los ángeles son parte de una Trinidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es absurdo. Otra pregunta, segunda pregunta para los trinitarios: ¿es el Espíritu Santo un Dios verdadero o falso? Una pregunta capciosa, muy interesante para los trinitarios. ¿Es el Espíritu Santo un Dios verdadero o falso? Primeramente, quisiera que algún trinitario me escriba ahora abajo ahí. No que me busque un texto. No quiero que un trinitario me busque un texto, me busque otro texto
como si fuera una nave espacial y acople, como se acople. O como Transforme, como la película de Transforme, que el robot que se arma en piezas. No, 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 no. Yo quiero solamente un trinitario que me cite un texto donde el término Elohim en el antiguo pacto, en las escrituras hebreas, arameas, que se le aplique al Espíritu Santo. Un solo texto yo quiero. No quiero dos o tres, solamente uno solo. Que aparezca Elohim en el plural majestático. Y quiero en el Nuevo Testamento, no que me busquen Hechos 5, 3 y 4, mentirle a Dios como mentirle en el caso de Ananías y Zafira. No quiero que me busquen en ese texto, porque en ese texto no habla directamente el término seos aplicado explícitamente al Espíritu Santo. Porque los trinitarios dicen que mentirle a Dios es como mentirle al Espíritu Santo. No, no, no. La Biblia en muchos textos dice el término Dios es aplicado directamente, explícitamente al Padre. Yo quiero que me busquen un texto en el antiguo, en la escritura hebrea y en la escritura griega, en los 66 libros, 39 en hebreo y 27 en griego, el término seos aplicado al Espíritu Santo. También necesito que me busquen el término Shaddai, todopoderoso en hebreo, y el término Pantocrator en griego, todopoderoso, aplicado al Espíritu Santo. Para entonces reafirmar más aún que la Trinidad es verdadera, es cierta. Entonces ya ahí podemos dejar bien claro que el Espíritu Santo para los trinitarios es un Dios falso, no es un Dios verdadero, porque los dos términos principales que se le dan al Padre, que son los dos títulos principales que se le dan al Padre, como Dios y Todopoderoso, no se le aplica jamás y nunca al Espíritu Santo. Ni los padres de la iglesia, como San Agustín de Hipona, como Tertuliano, como Orígenes, como el pastor de Esma. Yo tengo la patrística completamente. Aquí tengo los libros de la patriología en griego de Daniel Ruiz Bueno, uno de los mejores gramatólogos de el griego koiné. Y aquí jamás en ninguna obra de los padres, ni el Didaché, tampoco, de la patriología, habla que el Espíritu Santo solamente Atenágora es el que habla de que el Espíritu Santo es una influencia, una emanación de Dios. Pero ninguno habla. Después del concilio de Constantinopla es cuando se comienza a darle personalidad y el Espíritu Santo entra como la tercera persona de la Trinidad. Pero a partir para atrás de la era apostólica no se habla jamás del Espíritu Santo como Dios Todopoderoso. Entonces, compartan el video en todos los grupos. Compartan este video. Entonces, el Espíritu Santo no se le aplica ni el término Elohim y Seos, ni el término Shaddai, ni Pantocrator. Como Dios Todopoderoso. Entonces, el Espíritu Santo es el Dios falso de los trinitarios. Hasta más, el Espíritu Santo no tiene trono. Dice la Biblia que Dios tiene un trono. En Apocalipsis 3:21 dice que Jesús se sienta con los apóstoles en el trono del Padre. Dice la Biblia también en el libro de Crónicas que Salomón se sentó en el trono de Jehová. ¿Y por qué el Espíritu Santo no tiene trono? Cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 5, todo el contexto habla del león de la tribu de Judá, se para delante del trono con un rollo de 7 sellos, que está en la mano derecha del Padre. Hay millares y millares de ángeles de los Elohim. Aunque los trinitarios no quieran aceptar el término Elohim a los ángeles, sí se le aplica el término Elohim a los ángeles, quieran o no quieran. Porque eso lo escribió Dios bajo inspiración divina. Primera de Pedro 1:21. Fue escrita por el Espíritu Santo. Pero los trinitarios no
les conviene que el término Elohim se lo aplique a los ángeles, porque eso echa por tierra completamente la Trinidad. Entonces se crea un politeísmo en el cielo de millones y millones de ángeles. Aparte, la Biblia dice que Jesús tiene un gobierno, tiene súbditos, y el Padre tiene un gobierno, tiene un súbdito. ¿Qué súbdito tiene el Espíritu Santo? La Biblia dice que el Padre tiene ángeles a su disposición, y dice Primera Tesalonicenses que Jesús viene en llama de fuego con sus ángeles en llama de fuego a su disposición. O sea, un rey tiene un ejército, tiene soldados a su disposición. Sin embargo, la Biblia no menciona por ningún lado que el Espíritu Santo tenga, ni mucho menos se le aplica el término rey, ni mucho menos tiene súbditos. No aparece. Súbditos, el rey. Entonces es un rey sin súbditos. Es un rey sin gobierno. Entonces estamos viendo la deficiencia. La Biblia dice que es Dios de dioses, Señor de señores, también se le aplica a Jesucristo, pero en ningún momento el término Kyrios, o sea, Señor de señores, no se lo aplica al Espíritu Santo. Pero no estamos hablando del tema del Espíritu Santo. Traigo a colación el tema, o sea, lo que tiene que ver con la negación de los títulos que se le da al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está relacionado con la identidad o con las manifestaciones de estas personas, de estas tres personas divinas, supuestamente, ¿no? A lo que tiene que ver con el dogma trinitario que surge en el año 325 en Nicea, Constantinopla, y los 20 concilios que han existido a través de la historia. Bueno, la historia de la patrística, Sebastián, un saludo para Sebastián, que ha estudiado mucho lo que es los concilios y ha estudiado también lo que es la historia católica, eclesiástica. Entonces, seguimos. ¿Es Jesús un Dios verdadero o falso? Esa pregunta es irrelevante completamente para los trinitarios. Porque le podemos hacer la pregunta a los trinitarios: ¿son los ángeles dioses verdaderos o falsos? No hay respuesta para los trinitarios. Entonces, esa pregunta que se hace mucho en los foros de debate, que sale en YouTube, como una pregunta intimidante, porque los trinitarios lo hacen de una forma intimidante, para que el testigo de Jehová coja miedo. Oye, entonces, ¿qué diré? Si digo que es falso, entonces Cristo es falso. Y si digo que es verdadero, entonces hay dos dioses. Entonces Dios politeísta. No. Este video está hecho con este objetivo, hermanos, para que ustedes se preparen en el ministerio cuando salgan a predicar, ustedes puedan defender su fe de una manera, como dice 1 Pedro 3:15, de una manera apacible, de una manera digna de defensa, porque ahí habla de la apología. Apología es defensa. Entonces hemos visto que el título Dios, su etimología es poder. O sea, la Biblia habla de Tofet, de Marduk, de Baal. Son dioses falsos, pero se aplica el término Elohim hasta el becerro de oro que aparece en Éxodo 32, en el libro de Shemot, versículo 1 y versículo 4. El término Elohim es solamente un simple título que se le da a deidades falsas, se le da a los seres humanos. Cuando vamos al Salmo 82:6, esto es un detalle también. En el Salmo 82:6, en el Tanaj judío, se los voy a leer aquí, en el Tanaj judío, al español, porque esto es un Tanaj, este es el Tanaj. El video está transmitiendo, se ve las letras al revés, pero es Tanaj. El video está transmitiendo, sí. Vamos al Salmo 82, Teilín, mejor dicho, es el libro de los Salmos. El Salmo 82, versículo 6, muchos testigos lo conocen. Es un salmo de Asaf, también del salmista Asaf.
y dice, yo dije, ustedes son Elohim y ustedes hijos de Ilón. Cuando vamos a la nota, déjame ponerlo en pantalla, pero bueno, no se va a ver bien, pero aquí están las notas en el hebreo. Dice que Elohim significa cabeza de estructuras, jueces, malachim. Malachim en hebreo es ángeles, dioses como el cabeza de estructura. Cabezas que forman lo que se llama el Rimak, que es concilio. Y según el Midrash, que tiene que ver con el estudio, se establece que esto sucede en Rosh Hashanah, comienzo del año. Ahora, el Salmo 82:6 dice nombre que se da a Shem, o sea, a los hijos, a su pueblo, los que han adquirido la naturaleza de su nombre. Entonces, los jueces de Israel eran Elohines. Elohim. Era Elohim. Entonces, ¿los humanos son dioses? No, es que tenían el poder y la autoridad. Elohim significa alguien que tiene poder. Esta es la segunda ocasión en que lo digo. Alguien que tiene poder sobrenatural. Por eso en Éxodo 4:16 y en Éxodo 7:1 llama a Elohim. Algo muy curioso, la pechita que utilizan los trinitarios, porque esta pechita en español no es la pechita aramea, la pechita extranjera. Déjame si les traigo la pechita extranjera. Esta, sí, porque yo tengo la biblioteca la tengo del lado derecho. Esta es la verdadera pechita. Es una traducción pechita aramea del arameo al inglés. Y aquí está el tetragrámaton en el Nuevo Testamento. Algo curioso. Viene YHWH, viene en el Nuevo Testamento y aplicado en Apocalipsis 1:8. Un texto muy discutido. Entonces, la Biblia pechita extranjera que vemos aquí, esta es en arameo, pero en en español pone Dios con mayúscula, a Satanás el diablo. Oh, un problema muy interesante. Vamos aquí y toda persona que están, compartan el video en todos los grupos, que estamos mostrando todas las literaturas trinitarias. Aquí están todas las literaturas trinitarias para desenmascarar la falsa doctrina del dogma trinitario. Cuando vamos a segunda carta a los Corintios, Pablo, los que hicieron esta traducción de esta pechita, que son trinitarios también, vamos al versículo 4. Dice, aquellos a quienes Dios ha sellado sus mentes en este mundo para que no crean, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y pone Dios con mayúscula, aplicado al diablo. La pregunta es, ¿y por qué razón los traductólogos de la pechita al español pusieron Dios con mayúscula al diablo? Entonces se mete en un gran problema, porque Dios con mayúscula es aplicado al Dios verdadero, al Padre. Y en Isaías 9:6, la Reina Valera del 60 pone Dios con mayúscula aplicado al Hijo. Entonces hay tres dioses con mayúscula. Uno al Padre, uno al Hijo y uno a Satanás el diablo. Entonces Satanás el diablo es una parte de la Trinidad en sustancia, naturaleza y esencia. Entonces Satanás el diablo es una Trinidad, es parte de una Trinidad. Según la pechita trinitaria, no estamos hablando de la traducción del Nuevo Mundo, ni estamos hablando de perspicacia a partir de las Escrituras, no estamos hablando de ninguna atalaya, ninguna despertar, no estamos utilizando ninguna herramienta de testigo de Jehová. Aquí toda la literatura que estoy presentando es trinitaria, exclusivamente, para que no haya modo de escape para ningún trinitario. Entonces, hemos analizado hoy realmente de que la pregunta de los trinitarios, ¿es Jesús un Dios verdadero o falso?, es irrelevante.
carece de sentido, carece de lógica, es incongruente, insólito. Es una pregunta falaz. Es una falacia. Entonces, analice todo trinitario que está mirando este video y compartan este video en todos los grupos. Esperamos que alguien acepte la realidad de las cosas, que acepte la verdad, que no se fanatice, que no sea fanático. Todos cometemos errores. Dice que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Al final, la verdad sale a flote. Al final, la verdad se impone. Y la verdad no teme a ser analizada. La verdad no teme al debate. Entonces, si algún trinitario con mucha educación, si algún trinitario desea conocer la verdad, si algún trinitario desea debatir el tema sobre la pregunta si Jesucristo es un Dios verdadero o falso, y si por qué realmente el título de Dios se le aplica a los ángeles, y por qué realmente el título de Dios se le aplica a los seres humanos, y por qué el título de Dios se le aplica a las deidades falsas, y por qué el título de Dios no significa una trinidad, no significa una esencia, sustancia y naturaleza, puede escribirme a mi Facebook, me puede escribir ahí como comentario en el video y puede pedir un debate conmigo de una forma amena, una forma ecuánime, sin ofender a ninguna denominación, sin llegar a la falta de respeto, sino con mucha empatía. Estaremos debatiendo el tema. Entonces, compartan el video y nos veremos en otro próximo video acerca de la falsa Trinidad. Un saludo para todos ustedes. Los quiero en el fondo de corazón a todos mis hermanos en Cristo Jesús y que tengan una feliz noche o un feliz día si es en otro país. Hasta luego.